Ok, vamos a meternos de lleno en las redes neuronales. Y la mejor forma de entenderlas es literalmente construyendo una desde cero. Vamos a ver cómo funcionan como aproximadores de funciones. ¿Qué es lo que son en el fondo? A ver, arranquemos con un reto. Algo bien sencillo. ¿Cómo le enseñamos a una máquina a saber si un punto está en el primer cuadrante de un gráfico? O sea, donde tanto X como Y son positivos. Parece fácil, ¿no? Veamos. Y para resolver esto, no hace falta nada súper complejo. De hecho, la pieza clave que vamos a usar es algo muy simple. Pensemos en un interruptor suave. Claro, lo ideal sería usar un interruptor perfecto, de esos de prendido o apagado. En matemáticas, a eso se le llama la función escalón. Pero hay un problema, y es un gran problema. Ese salto es tan brusco, tan instantáneo, que la máquina no tiene cómo aprender. Es un sí o un no rotundo, y no le da ninguna pista de cómo puede mejorar. Para que los algoritmos de aprendizaje funcionen, necesitan poder hacer ajustes pequeños, graduales. Necesitan una pendiente que seguir, y aquí no la hay. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, usamos un truco. En vez de ese interruptor ideal, usamos lo que podríamos llamar un interruptor inteligente, la función logística. La gran diferencia es que en lugar de un salto, tiene una transición suave. Pasa de apagado a encendido poco a poco. Y esa gradualidad, es justo lo que necesita una máquina para aprender y ajustarse. Y esta es la famosa función. La fórmula C de X es básicamente un regulador de intensidad, como el de una luz. Fíjense en el gráfico. Para los números negativos está prácticamente en cero, apagada. Y para los positivos se enciende pero de forma suave, acercándose a 1 poco a poco. Esa curva, esa transición, es lo que la hace tan potente para el aprendizaje. Ok, ya tenemos nuestra pieza fundamental. Ahora viene lo bueno. Vamos a usar este interruptor como si fuera una pieza de Lego. Vamos a empezar a apilar estos bloques para construir la lógica que necesitamos y resolver el problema del cuadrante. Lo primero es dividir el problema en dos partes más chicas. Vamos a usar un interruptor para que se prenda solo cuando los puntos están del lado derecho del gráfico, o sea, cuando X es positivo. Y por otro lado, vamos a usar un segundo interruptor, totalmente independiente, que se active solo para los puntos de la mitad de arriba, cuando Y es positivo. Perfecto. Ahora tenemos dos señales separadas. Una que nos dice, estamos a la derecha, y otra que nos dice, estamos arriba. La pregunta del millón es, ¿qué pasa si las combinamos? Y la forma más fácil de hacerlo es simplemente sumar sus resultados. Y miren lo que pasa, porque acá está la clave de todo. En el primer cuadrante, donde los dos interruptores están encendidos, dando casi un 1, la suma nos da 2. En el segundo y cuarto cuadrante, donde solo uno está activo, la suma es 1. Y en el tercero, donde los dos están apagados, la suma es 0. ¿Ven el patrón? Ahí está. Esa diferencia en los números es todo lo que necesitamos. Ahora podemos usar un último interruptor, nuestro tercer bloque de Lego, y lo vamos a configurar para que se prenda solo cuando la entrada sea mayor que, digamos, 1.5. Ese número está justo entre el 1 y el 2. Así, logramos aislar perfectamente el único caso donde la suma es 2, que es nuestro cuadrante. Y listo. Miren qué belleza. Acabamos de construir una función matemática. SC de SC de X más SC de SC de Y menos 1.5, que es más compleja, pero está hecha de pedazos súper simples. Y esta nueva función hace exactamente lo que queríamos, una tarea lógica muy específica. Ok, demos un paso atrás. Miremos el plano completo. ¿Qué es lo que acabamos de construir en realidad? Acá viene lo más importante. Esta máquina de funciones que armamos, combinando interruptores simples uno después del otro, es exactamente lo que es una red neuronal feed-forward, en su forma más pura y fundamental. No es más que una composición de funciones. Eso es todo. Una red neuronal es en esencia esto, una composición de capas. La salida de la primera capa es la entrada de la segunda. La salida de la segunda, la entrada de la tercera, y así. Cada capa hace una transformación simple, igualito a lo que acabamos de hacer. Y si lo dibujamos, se ve así. Este es el diagrama típico de una red. Nuestras entradas, X e Y, alimentan una capa oculta de interruptores. Esos son nuestros dos primeros S. Y las salidas de esa capa se combinan en un interruptor final, en la capa de salida, para darnos el resultado que buscamos. Ok, en el papel, todo esto cierra perfecto. La lógica es impecable. Pero la pregunta es, ¿una red neuronal de verdad, entrenada con datos reales, llega a esta misma conclusión? Bueno, para saberlo, hicimos la prueba. Agarramos un modelo estándar de inteligencia artificial y en lugar de darle nosotros los números clave como S-1.5, le dimos un montón de puntos y le dijimos cuáles estaban adentro y cuáles afuera del cuadrante. Dejamos que el algoritmo hiciera su trabajo y encontrara los números por sí solo. Y después de entrenar, de ajustar sus números internos para cometer el menor error posible, el valor que aprendió para ese ajuste final, para su último interruptor, fue menos 1.493. Y miren esta tabla. Comparemos. El valor que la máquina descubrió por sí misma fue menos 1.493. Es
increíblemente cercano al -1.5 que nosotros sacamos usando pura lógica. Casi idéntico. Esto es súper importante, porque demuestra que entrenar una red no es un acto de magia negra. Es un proceso matemático, un proceso de optimización para encontrar la combinación de funciones que mejor aproxima la estructura que ya existe en los datos. La red no se prendió los puntos de memoria, entendió la lógica de fondo. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Si pudimos construir la lógica para algo tan simple como un cuadrante, apilando estos interruptores, ¿dónde está el límite? ¿Qué otras funciones mucho más complejas, desde reconocer una cara en una foto hasta traducir un idioma, no son en el fondo más que composiciones increíblemente profundas y gigantescas de estos mismos bloques matemáticos tan simples?